Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Estudiando Primera de Juan, habíamos hablado sobre las evidencias de ser verdaderos creyentes. Esta semana continuaremos estudiando la misma temática con la siguiente parte del pasaje. Habíamos dicho que lo que decimos debe ir respaldado por lo que hacemos. En el caso de los cristianos, si decimos que somos creyentes, nuestra vida debe reflejar esta realidad. Juan, desde el capítulo 1 del libro, empieza a atacar las doctrinas alteradas que los falsos maestros habían insertado en la iglesia. Una de las ideas que defendían es que el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación o efecto en el espíritu de la persona. Esto llevó a algunos a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. Basándose en esta idea, daban rienda suelta a realizar toda clase de pecados. Por ello, esta semana estudiaremos la parte 2 de las evidencias de ser verdaderos creyentes. El pasaje que hoy estudiaremos lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo he leído de la versión de Reina Valera 1960. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre por este día, Señor, que nos has regalado, Señor, de vida. Gracias Padre, Señor, por la oportunidad de traer tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú bendigas este tiempo, Señor, de estudiar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas el que nos ilumine, Señor, nuestro pensamiento, Señor, y también nuestro corazón, Señor, para recibir las enseñanzas en este día. Padre, Señor, ayuda a cada uno de los hermanos, Señor, que van a ver este mensaje, Señor, que sus vidas, Señor, sean transformadas, Señor, como tú, Señor, lo has establecido en tu palabra. Gracias, Padre, por ese tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anteriormente, habíamos estudiado 3 evidencias de ser verdaderos creyentes. La primera evidencia era que el verdadero creyente no peca, y cuando peca, se arrepiente, confiesa su pecado y el Padre lo restituye. Su vida se caracteriza por ser transparente ante Dios. Como segunda evidencia, tenemos que los creyentes de verdad son obedientes a los mandatos, a la palabra de Dios, y toman el ejemplo de vida de Jesús para así transitar en el tiempo terrenal. Como tercera evidencia, tenemos que los creyentes verdaderos aman a su hermano. Esto es lo que ya habíamos estudiado. Ahora culminaremos este estudio con la segunda parte del pasaje. Para una mejor comprensión del texto, he dividido el pasaje en 2 puntos que responderán a la siguiente pregunta: ¿qué evidencias muestra un verdadero creyente? Punto 1. Crece hasta alcanzar madurez. Versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan inicia el versículo 12 con la palabra hijitos, la cual hace referencia a todos los que pertenecen a Dios, así como lo refleja la frase, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta verdad es una realidad para todo creyente verdadero. Su fe le permite alcanzar esta gracia de ser perdonados
y han llegado a conocer a Dios como su Padre Celestial. También es importante resaltar que sus pecados han sido perdonados por su nombre, y es por causa del sacrificio de Cristo en la cruz que el cristiano alcanza el perdón de pecados. A partir del versículo 13 y 14, Juan utiliza tres expresiones: padres, jóvenes, hijitos, para así referirse a los creyentes que se encuentran en diferentes etapas de su crecimiento como hijos de Dios. Aquí es importante hacer una diferencia entre los hijitos del inicio con los hijitos del final, que en el original es una palabra diferente. A los padres los describe como aquellos que han llegado a conocer al que es desde el principio. Estos creyentes son los más maduros porque tienen un conocimiento profundo del Dios eterno. Los jóvenes son aquellos que, a pesar de no contar con un conocimiento profundo de Dios, sí conocen la sana doctrina, lo que les da la fuerza para luchar contra el pecado y el error, porque la palabra de Dios está en ellos y así se oponen a las trampas del enemigo, al cual vencen solo con la palabra de Dios en su vida. Finalmente, los hijitos son los bebés en la fe, aquellas personas que inician su caminar como creyentes, que necesitan crecer, alimentarse de la palabra, pero que ya conocen al Padre. ¿Qué evidencias muestra un verdadero creyente? Punto 2. No ama al mundo. Versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan ahora hace una advertencia contra el mundo y las cosas que éste ofrece. Juan deja en claro que como verdaderos hijos de Dios no deben amar a este mundo. Cuando expresa la palabra mundo, Juan no se refiere al mundo físico y material, sino más bien al sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás. Juan les da esta advertencia, ya que el amor hacia el mundo no es compatible con el amor para con el Padre. No existe un término medio en el cual declaren ser hijos de Dios, pero anhelen alcanzar lo que está en el mundo, lo que este mundo les ofrece. Lo único que esto reflejaría es que no son hijos de Dios. Lo que este mundo ofrece, Juan lo describe en el versículo 16. Así tenemos los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Los deseos de la carne se refieren a la naturaleza pecaminosa del hombre, dominado por el pecado que se opone a Dios por decisión propia. Los deseos de los ojos se aplican a los deseos que puedan surgir de lo que vemos. La vanagloria de la vida es una impía ambición de propia exhibición y de propia gloria. Todo esto no proviene del Padre, ya que el mundo está en rebelión y oposición directa contra Dios, al ser controlado por Satanás. En el versículo 17, Juan les señala que todo este sistema de maldad, dominado por Satanás, es temporal, ya que conforme pasa el tiempo, poco a poco, esto se irá acabando, hasta que finalmente desaparecerá, cuando Cristo establezca su reino eterno. A diferencia del mundo temporal, la voluntad de Dios es permanente e inmutable. Los que siguen la voluntad de Dios son parte de su pueblo para siempre. Mientras Dios ofrece vida eterna a sus hijos, la era presente del mundo está condenada a desaparecer. El establecer si alguien es creyente o no se encuentra reservado solo para Dios, porque Él conoce perfectamente quiénes son sus hijos. Pero Juan en el capítulo 2, versículos 1 al 17, describe 5 evidencias de ser hijos de Dios. La primera que hoy estudiamos nos dice que un verdadero creyente se encuentra en un proceso de crecimiento. Empieza como un bebé en la fe hasta que alcanza la madurez de ser padre. Esa es la realidad en la que cada creyente se encuentra, ya sea si es alguien que apenas está empezando su caminar con Cristo, o es alguien que su fe ha ido creciendo hasta conocer de manera plena al Creador.
El punto principal es que todos debemos estar en este proceso. Recuerde que la meta es llegar a parecernos a Cristo. Así que cada día de nuestra vida será una oportunidad para que podamos avanzar en nuestro caminar con Cristo. Para ello, Dios nos da su palabra, tenemos acceso a Él libremente y además tenemos al Espíritu Santo para desenvolvernos como sus hijos. No hay excusas, ya que solamente por la gracia y misericordia de Dios es que tenemos el privilegio de ser sus hijos. Este pasaje también nos enseña que la única forma de vencer al enemigo es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Como hijos de Dios en nuestro caminar como creyentes, siempre vendrán trampas y pruebas que el enemigo pondrá en nuestro camino para que caigamos. Porque su objetivo es alejarnos de Dios, pero la única manera de vencerlo es con la palabra de Dios. Recuerde el ejemplo de Jesús cuando Satanás fue al desierto a tentarlo. Incluso utilizó las Escrituras, pero de una manera errónea. Es por ello que cada uno debe estar correctamente preparado en el conocimiento de la palabra. Por ello los animo a que todos tengamos cada día la necesidad de estudiar la palabra de Dios, ya que es la única vía que tenemos para vencer las trampas del enemigo. Recuerde, este mundo tiene a Satanás como su gobernador. Por ello Juan exhorta que no amemos a este mundo y lo que éste nos ofrece. Los placeres de la vida, riqueza, fama, estatus social, todo esto no sirve de nada porque ahí no está Dios. Juan es claro en decir que este mundo llegará a su fin. Todo lo que el enemigo nos ofrece es pasajero. Por ello no amemos estas cosas. Más bien, Juan nos dice que busquemos hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que es eterno y permanece para siempre. Por eso anhelemos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Esta es buena y perfecta. Recuerde que Él es nuestro Padre y quiere para sus hijos lo mejor. Y aunque a veces nosotros no entendamos sus planes, Dios siempre quiere y hará lo mejor para nosotros. Así que mi ánimo a que estemos en la búsqueda constante de que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Finalmente, hacer un recordatorio de que el perdón de pecados se lo alcanza únicamente mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esto es lo único que nos permite alcanzar la gracia de ser hijos de Dios. Por esto, extiendo mi invitación a aquellos que aún no tienen a Cristo como su Salvador, a que sean tocados sus corazones y puedan alcanzar este regalo de Dios. Es importante para todos, como lo dije anteriormente, hacernos un autoexamen y darnos cuenta si nuestra vida refleja estas características. Y si no lo hace, déjenme recordarle que el sacrificio de Cristo es para todos y por lo tanto está a nuestro alcance. Solo después de la muerte es que ya no hay punto de retorno. Por ello, no hay que desaprovechar esta oportunidad que Dios da de dar un giro a nuestra vida y vivir a plenitud junto a Él. Que Dios le bendiga, querido hermano.